presenta Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usino Lleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. Son docentes universitarias con una larga experiencia y trayectoria en formación de grado y posgrado. Hoy nos visitan, Graciela Mingo y Elisa Sarrot para hablar de un beso grande a Elisa. Bueno, aquí el operador le manda un beso. Nos visitan para hablar de qué es esa cosa llamada metodología. Esa fue la idea de Elisa, del título de esta entrevista. Muchísimas gracias por venir a Las Sofistas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Y es cierto, este título se lo debemos a Elisa. Sí. Pero esto tiene que ver con esa actividad que venimos haciendo, por un lado, desde las cátedras que hemos transitado, y por el otro lado, en la especialización y la maestría en metodología de la investigación que seguimos llevando adelante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Graciela, yo quería preguntarte, ¿la maestría en metodología de la investigación fue el primer posgrado de UNER? ¿O sí, uno de los primeros? En el área de las ciencias sociales, sí, y después del periodo de la democracia, es el primer posgrado no solamente de la UNER, sino del país. En el año 1992 la abre Juan Carlos Cernuda. Sí, yo recuerdo. Y realmente fue un momento donde más de 300 profesionales de distintos puntos del país venían a cursar cada 20 días esta posibilidad en la Facultad de Ciencias Económicas. Que haya sido en la Facultad de Ciencias Económicas también fue algo muy fortuito, porque Juan Carlos, cuando la presenta, quería trabajarlo en su facultad de origen, que era la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque, aclaro, Juan Carlos se va con la época de la dictadura militar, se va al exilio, y cuando vuelve, él retoma en primera instancia su cargo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Luego empieza a trabajar en trabajo social, pero bueno, cuando presenta esta propuesta no fue aceptada, y por esas relaciones que él tenía, logra que se asiente en la Facultad de Ciencias Económicas. Claro, y desde entonces esta formación en metodología de la investigación, tan necesaria además, y sobre todo después de la ley de educación superior. Digamos que sí, que ha tenido distintas variaciones. A Juan Carlos en su momento no le fue bien con las presentaciones en CONEAU, sí, pero no le fue bien porque la perspectiva que nosotros, o que mejor dicho, tenía la maestría que tanto Elisa y yo cursamos, era abierta para ambas ciencias, y creemos que en ese momento la disciplina era lo que más primaba en la evaluación de los propios pares que debían evaluar esta maestría. Entonces siempre terminaban rechazándosela. Sí, yo creo que era una cuestión epistemológica. Sí. Claro, un debate epistemológico. Porque esto que dice Graciela de la priorización de la disciplina por sobre la interdisciplina, o la mirada más compleja de lo que sea real, ¿no? Ya sea en el ámbito de la naturaleza o de la sociedad, nos costó muchas discusiones, feas discusiones, te digo, en su momento, con los pares evaluadores de CONEAU, y realmente fue en un artículo que escribimos con Graciela sobre esto, sobre la experiencia de acreditar posgrados, fue como el camino a Ítaca, ¿no? Claro. En el cual nos encontramos con un montón de monstruos y seres nefastos, pero bueno, finalmente el espíritu de aquella maestría original, que era interdisciplinaria, se pudo rescatar con mucha agua que pasó bajo el puente en el camino, hasta que finalmente los pares evaluadores de esta nueva maestría, que resultó reconocida en CONEAU y también por el Ministerio de Educación, o sea, ya está
lista para que la gente la curse, digamos, es interdisciplinaria. Y de hecho es la mayor riqueza. Siempre en las evaluaciones de los cursantes aparecía como la mayor riqueza el debate interdisciplinario en clase. Es decir, cada encuentro era una riqueza particular, ¿no? Porque no prima ahí lo temático solamente, sino los abordajes de los temas desde las distintas ópticas disciplinares. Entonces ahí se dan diálogos interesantísimos. Claro, yo recuerdo a Cernuda, lo conocí cuando se estaba formando el proyecto del profesorado en Ciencias Sociales, que coincide con esta fecha que dicen del año 92, más o menos. Sí. Y ahí la discusión era si íbamos a un campo multidisciplinar o interdisciplinario. Esos debates duraron mucho tiempo también, porque se abandonó el concepto de disciplina y se prefirió el de campo disciplinar. Sí. Y siempre estaba esta sombra positivista que creo que todavía persiste, y también esta idea de humanismo metodológico, es decir, el mismo método para todo. Sí. Y bueno, había que luchar contra eso. Sí, nosotros realmente en las distintas presentaciones que hicimos, porque primero nos aprobaron la especialización, que ya fue aprobada 2 veces, y ahora en el 2018 por parte de CONIAU la maestría. En nuestro fundamento está el trabajo transdisciplinario y multidisciplinario, porque entendemos y partimos que los hechos hoy son objetos complejos y que su necesidad de abordaje necesitan de miradas epistémicas que vengan desde las distintas ramas del saber, y para resolver muchos de estos proyectos y estos objetos se necesita un trabajo donde no solamente se confluya en una mirada temática, sino en la participación de los distintos sujetos o actores sociales que trabajan para un tema y que pueden tener distintos planos y mirada al respecto. Cuando decía Elisa, porque en la especialización, que es lo que está abierto ahora, y estamos... Ya vamos por la 4ª cohorte. Claro, la 4ª cohorte, y estamos abriendo ahora la maestría. Vemos la diversidad de recursos humanos que están participando. Gente que se dedica a la parte de nutrición, psicólogos, sociólogos, filósofos, es decir, cientistas políticos, trabajadores sociales, comunicadores, que van a este lugar, arquitectos, me voy acordando de distintas posibilidades y profesiones, y realmente el debate se enriquece con los aportes y mirados de ellos también, y creo que luego se trasluce en los trabajos finales que se entregan, porque si hay algo que ha tenido hasta ahora la especialización es que ha tenido un número muy importante de egresados. No es una especialización que, digamos, tenemos que estar corriendo detrás de nuestros especialistas para que presenten su trabajo. Por cada cohorte quedarán 2 o 3 personas sin presentar. O sea que estamos con un número positivo de presentaciones y finalización que de negativos. Qué interesante. Y alguien que cursa y termina la especialización, quiere continuar con la maestría, ¿hay un régimen de equivalencias o no? ¿Tiene que empezar de cero la maestría? No, para nada. Es decir, la especialización en sí misma constituye el ciclo básico de la maestría. Ajá. Sacando, ¿no es cierto?, el trabajo final integrador, que es propio de la especialización, con el que se egresa. Pero los módulos de la especialización son el ciclo básico de la maestría. Así que a partir del cursado de esos 6 módulos, lo que continúa hacia el tramo maestría serían un módulo temático que tiene que ver con el tema de la futura tesis de maestría, que se acredita no cursando, sino o con el trabajo final de la especialización, si se viene de ahí, o con la participación en un proyecto de investigación de la universidad nuestra o de cualquier otra reconocida, o con la acreditación de un módulo de posgrado afín al tema que va a ser de la futura tesis. Entonces ese módulo temático tiene 3 alternativas para ser acreditado.
Después se ofrecen 4 módulos de profundización metodológica, pero de los cuales el cursante tiene la obligación solamente de elegir 2. Puede cursar los 4 si quiere, pero en el trayecto curricular se exigen 2. Se ofrecen 2 del área más de las ciencias exactas, que serían técnicas estadísticas avanzadas y modelos de simulación, y 2 del área de las ciencias sociales, enfoque biográfico, narrativo y análisis del discurso, y ¿cuál es el otro? No me estoy acordando ahora. Trabajo con todo lo que hace a métodos cualitativos con recursos informáticos. Ajá, pero no me acuerdo bien el nombre ahora del módulo, pero lo tengo por acá. Análisis de datos cualitativos. Ese es el otro módulo más del área de las ciencias sociales. Sí. Y ahora iban a comenzar 2 seminarios, ¿no es cierto? Yo los Está compartí. uno en marcha ya, Hay que es uno. enfoque biográfico. Y viene otro que en va a ser noviembre viene modelos de simulación. simulación. En octubre y noviembre. Son 2 encuentros, uno en octubre, el 18 y 19, y otro en noviembre, el 1 y 2. Y además, digamos, esto de la maestría, pero ya que estamos, Sí. te invitamos a vos, como al resto de la audiencia, vamos a traerlo más o menos entre el octubre 16 o 17, todavía no está bien fijo, a Juan Piovani, que va a venir a mostrar los hallazgos que se lograron con el programa de PISAC, que fue un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando era ministerio, y que nos parece que tiene una interrelación con nuestra carrera, por eso lo vamos a auspiciar, porque realmente vamos a ver cómo los cientistas sociales en esta oportunidad han trabajado para develar la estructura social argentina entre los años 2013-2014. Y bueno, como estos son solamente libros que aparecen, entendíamos que una jornada de este tipo también valía la pena para nuestros especializando, para nuestros egresados y para la docencia en general que está en el campo de la investigación. Muy interesante. Y además se pueden cursar los seminarios independientemente de hacer o no la especialización. Es decir, se puede cursar un seminario y previa aprobación, ¿eso acredita? Sí, justamente hemos tenido gente de distintos doctorados que han venido a cursar seminarios específicos. Claro. Y eso, una vez que lo hacen y que lo aprueban, se van con la certificación correspondiente para sus doctorados a veces, o un módulo específico de una maestría. Claro, o las propias carreras nuestras. Es decir, si la persona en ese momento no quiere inscribirse a la carrera o no puede, pero sí tiene interés en cursar uno de los módulos, lo puede hacer como curso de posgrado. Y después, al momento, si se decide a inscribirse a las carreras nuestras, puede acreditar ese módulo como ya en su haber. Y además es tan importante la metodología porque ocurre, por ejemplo, los doctorados, más allá de que cada doctorado tiene su seminario, su módulo, su espacio para la cuestión metodológica, pero siempre es difícil dar con un método para determinado tipo de investigaciones. A los que estamos en filosofía, por ejemplo, nos cuesta, porque la filosofía es una región del conocimiento, un área de saber complicada para la metodología. Claro, porque digamos ahí para nosotros, justamente cuando hemos tenido estudiantes que han pasado por la especialización, aparece más lo que es la metodología desde el punto de vista teórico, claro, reflexivo, respecto a los temas que abordan. Pero bueno, en esa complejidad nosotros pensamos que siempre hay un nicho para que el especializando encuentre lo pertinente para su propia formación, y en eso apoyamos permanentemente, ya sea en el seminario de trabajo final y en el módulo o de metodología de la investigación, que es el básico que se tiene. Bueno, al fin estamos llegando a darle contenido a mi idea de título de la entrevista de hoy, ¿no? Sí, que es esa cosa llamada metodología. Sí. Realmente, podríamos responder,
que es desde aquel cuco que nos asusta cuando somos estudiantes de grado y decimos, por Dios, tenemos que hacer una tesis o tesina, hasta todos los miedos que aparecen ya en los doctorados o en los postdoctorados al momento de producir conocimiento, ¿no? Sí. Porque de eso se trata la metodología, de la lógica, la lógica que hay que seguir, más la creatividad que hay que dejar fluir, más el coraje de poder hacer una construcción teórica, si la teoría previa no da cuenta de lo que estamos queriendo mirar, más, bueno, algo de arte, ¿no? Tiene también la metodología. Tiene mucha creatividad, y en eso el arte también fluye. Es el arte metodológico, no estamos hablando, digamos, bueno, y hoy con el mundo que se va cada vez incorporando lo que es la parte iconográfica, la cartografía digital, necesita forzosamente incorporar el arte como una forma de producción, así que eso también está presente. Y cuando pensaba en el perfil de la carrera, nosotros no solamente apuntamos a aquel recurso humano que vamos a formar que esté en el campo de la academia. Entendemos hoy y que el mundo de la empresa necesita muchas veces algunos trabajos de investigación o estudios de mercado, donde varias de las herramientas que se dan en la formación que damos le sirven a la persona que está trabajando en distintas organizaciones. Por eso, y también en el campo agropecuario, en su momento la especialización, el INTA la promocionó como una de las especializaciones posibles para la formación de sus recursos humanos. Y en el campo laboral, en las organizaciones gubernamentales, cada vez se necesita más interpretación desde el punto de vista técnico. Recordemos que en estos momentos hay muchos convenios que se firman con el Consejo Federal de Inversión, actualmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, con UNICEF, donde vemos que gente que ha pasado por nuestra especialización hoy, además del expertise que tienen en su propia disciplina de base, son gente que pasan a ser consultores en muchos de los trabajos que les surgen a ellos. Claro, y en la academia misma el campo de trabajo es amplísimo, porque pensemos que no solo se trata de enseñar metodología en el grado, enseñar metodología en el posgrado, sino también de poder ser director de proyecto, integrante de proyectos, evaluador de proyectos, por ahí es una figura importantísima, evaluador de tesis, director de tesis. Sabemos que en muchas carreras tienen serias dificultades para que la gente acepte dirigir tesis, y sin duda que es una tarea relevante porque es lo que conduce a cada cursante a egresar, ¿no? Sí, además que cómo está planteada la maestría y la especialización, como hoy decía Elisa, tiene distintos planos. Un plano epistemológico, un plano de la sociología de la ciencia y un plano teórico y metodológico a la vez. Entonces, la formación de ese recurso humano no es que aprendió una receta de cocina y que dijo estos son los pasos de la metodología de la investigación, sino que realmente va profundizando y va comprendiendo en su propia formación los núcleos básicos que hacen a ese proceso, que va a tener distintas variaciones, que va a utilizar distintas metodologías y perspectivas epistémicas de acuerdo al objeto que esté trabajando y cómo lo esté abordando. Y a su vez creo que en este hacer, en la dinámica social y de las ciencias naturales, hay un cambio permanente de las miradas que las distintas teorías tienen respecto a los fenómenos, que se traducen justamente en cómo se aborda la cuestión epistemológica y la cuestión de la sociología de la ciencia, que es uno de los módulos primordiales de la formación de la carrera. Sí, es importante lo que ustedes remarcan con respecto a que no solo hay que estudiar metodología de la investigación para hacer un doctorado, por ejemplo, sino también para el propio ejercicio profesional, porque en el caso de los docentes siempre estamos investigando.
Sí. Es decir, para poder enseñar o dirigir algún proyecto de investigación o de extensión, uno tiene que dar cuenta de un camino, un recorrido metodológico. Sí. Y también pensaba en cuánto influye hoy la tecnología en la metodología, porque hace unas décadas atrás prácticamente no teníamos computadoras, no teníamos toda esta cuestión de poder armar esquemas, cuadros con los resultados de entrevistas, encuestas, ¿no? Claro, el ojo del investigador, como dice por ahí alguno de los autores, se ha ampliado enormemente merced a estas tecnologías, ¿no? Hay trabajos ya producidos sobre el impacto de los drones en la observación, es decir, cómo los drones te permiten en aquellos no lugares de los que habla Marc Augé, claro, estar presente en cierta forma, ¿no? Y amplía la posibilidad, o sea, esa factibilidad de la que hablamos en los proyectos de investigación está largamente ampliada con las nuevas formas de entrevistarse de manera virtual, por ejemplo, que antes era impensable, estudiar el contenido de la comunicación en las fuentes del WhatsApp, por ejemplo. Eso presenta una facilidad para el acceso increíble, porque ¿quién no tiene hoy en día? O sea, hay gente que no, pero la mayoría maneja el celular. Sí. Entonces es una fuente de datos que se incorpora al estudio de lo social, que realmente todavía se desconoce los alcances que puede llegar a tener, ¿no? Yo, digamos, sacando el tema de la maestría, estoy trabajando en un proyecto interdisciplinario que es trabajar las estrategias comerciales de los hoteles de la ciudad de Paraná a través de la web 2.0 y la parte de lo que ellos llaman, los turistas llaman, las agencias OTA. Esto para mí es un aprendizaje, porque primero en el grupo hay un ingeniero en sistema que está trabajando con nosotros, que es el que aglutina la cantidad de información que uno encuentra en estas páginas que estoy hablando de Booking, Despegar, donde los becarios han ido con nosotros construyendo toda una base de datos, pero bueno, el procesamiento hasta ahora se lo debemos a él. Ahora bien, cuando nos ha permitido ver algunos cuadros, algunas nubes, ahí comienza esa interacción, ese vínculo que es entre lo que uno tiene como análisis de contenido tradicional y cómo lo vincula con esto nuevo que aparece. Y nos lleva mucho tiempo volver a las preguntas originales y a las respuestas recibidas, porque a veces uno le aparece la reiteración de algo y cree que esa reiteración está mostrando una faz positiva del hotel que ha sido evaluado, y no lo es positivo. Entonces, bueno, eso nos permite una discusión y una interpretación donde hay unida y una vuelta permanente. ¿Qué es lo que decía hace muy poco Sosa Escudero, que vino a hablar sobre el Big Data a la Universidad Tecnológica, y lo hacía en relación a las últimas elecciones, y decía, una cosa es lo que uno acumula con la información, pero hay otras cuestiones que hacen a las decisiones desde las consultoras y desde la interpretación del dato, que ya no va por lo que se acumuló, porque si no estamos poniendo todo en una base de datos, como que esa base de datos nos va a dar un pronóstico perfecto, y no lo es. Bueno, con las PASO ocurrió esa sorpresa, y yo estuve pensando mientras hablabas esta cuestión de las elecciones, qué peso han cobrado en el último tiempo las encuestas y los encuestadores y los consultores que van apareciendo todo el tiempo y dando cifras de tendencias y de posibilidad de ir o no al balotaje, etcétera, ¿no? Sí, precisamente con ese tema
bueno, una de las críticas que se hacía era que la base con las cuales están trabajando las consultoras son con los teléfonos fijos. Sí. Y los teléfonos fijos empieza, que esto ya se había dicho en los años 70. Tienden a desaparecer. Sí, en Estados Unidos, que realmente por otro significado dejaron de usarse las encuestas telefónicas. Y ahora de nuevo, por una cuestión de costo, volvieron a aparecer en nuestro país, como en otros. Pero realmente lo que está dando es lo que piensa un grupo de personas, porque hoy la mayoría de la sociedad ya no se conecta más a través del teléfono fijo. No. Claro, y ese es un análisis metodológico. Sí. Claro, Es y también interesante, pienso sí. en los datos que se toman de las redes sociales, que también hay algunas polémicas con respecto a si se pueden utilizar ciertos datos. Bueno, ya ha habido algunos cuestionamientos sobre eso, pero las redes sociales son una fuente de información increíble. Claro, sí. y ahí nos cambia metodológicamente. Exactamente, es un difícil. tema que nosotros siempre lo tenemos cuando decimos hay que fijar el objeto de investigación, decimos lo tenemos que centrar en un tiempo y en un espacio. Sí. Y justamente el trabajo de etnografía virtual de Angélica de Sena marca que el espacio y el tiempo desaparecen por las redes virtuales. Claro. Es O por lo otro menos que- cobran otro sentido, Claro, ¿no? sí, Y ahí sí. el metodólogo tiene que estar atento a eso. Es todo un desafío permanente. Sí. Porque yo recuerdo que, Graciela, tenés mucha experiencia en estadística. Sí. Y también pienso cómo ha cambiado el dato estadístico con las nuevas tecnologías. Claro, bueno, Sin duda. sí. Pero yo creo que nosotros debemos seguir rescatando. Mira, ayer hubo una jornada sobre el uso de los archivos y fuentes documentales en la Facultad de Trabajo Social, que surge a partir de un proyecto de investigación. Y bueno, el año pasado Elisa participó en otra instancia con la parte de cómo hacer entrevistas, y esta vez fue sobre fuentes documentales. Y la verdad es que mirando lo que encontré es que nuestra dirección de estadística no tiene, digamos, las herramientas que en otro momento uno pretendía, que tendría que haber crecido, mostrar más información, porque la información tiene que ser pública, y me parece que habría que darle una vueltita, porque vos mirás lo que es el Instituto de Santa Fe, ofrece mucho más y ha podido escanear cantidad de información que es de años anteriores, y que bueno, que aquí todavía están ausentes. Y bueno, ahí un llamado de atención. Sí. Un llamado de atención. Sin duda la metodología, como todo campo disciplinar, que lo es, también requiere los desarrollos acordes a las modificaciones que se van produciendo en la realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que tener una formación en Paraná a nivel de posgrado, y sobre todo ahora que logramos a nivel de maestría, que tiene una sutil diferencia con el nivel de especialización, ¿no? En cuanto a expertise, Claro, que se profundiza logra. además todo. Sí. Es un lujo, porque Sí. desde, bueno, la necesidad de repensar nuestra ciencia, la ciencia que queremos, la ciencia para los países del sur, que ya no copie tanto, que tome, que abreve en la ciencia europea y de otras procedencias, pero que produzca ciencia propia, ¿no? Acorde a los Claro, problemas con propios. su identidad sí, cultural. Yo creo que hay que Sí, valorarlo sí. mucho, porque es una riqueza tener ese posgrado. Sin duda, sí. Y este posgrado ha sido, digamos, un apoyo que hemos recibido de la Facultad de Ciencias Económicas a través de distintas autoridades, pero es un esfuerzo del equipo, porque no ha sido favorecido en lo que podríamos decir la gratuidad de este posgrado. No ha estado considerado dentro del plan de fortalecimiento de los posgrados, entonces siempre nos toca remar mucho para conseguir la autofinanciación que Sí, necesitamos. claro. Sí, es todo un tema. Yo hice posgrados y todos los tuve que pagar, como la mayoría de mis colegas. Sí. Y es complicado porque uno además está trabajando, está cursando el posgrado y además los tiene que pagar. Es decir,
todavía sí, todo en contra, realmente no hay un lo sistema haces así de beca y de Bueno, suficientemente sí. fortalecido. UNER dio un sistema que fue para el doctorado en ciencias sociales, la maestría en políticas públicas, en trabajo social, creo que una maestría en educación, y la costa del Uruguay desconozco, pero eso también no nos ponía en igualdad de condiciones. Claro. Porque la gente, ante la crisis, sabe que se tiene que seguir formando y en determinados momentos no elige por lo que le gusta, porque sino que elige con el bolsillo también. Eso tenemos que decirlo. Y hay que comprenderlo verdad. también Sí, a sí, eso, sí, pero sí. de hecho yo siempre les digo a mis compañeros de trabajo en el posgrado que a los que están ahí cursando, a esas personas que están ahí, hay que cuidarlas como plantines realmente, porque Sí. hay gente que ha elegido a costa de mucho sacrificio económico y a veces de traslado. Ahora tenemos una alumna de La Pampa, por ejemplo. Claro. Porque no todo hay eso otras hay que ofertas, no hay evaluar. muchas No, ofertas no. en Argentina. Hay algunas pocas. Tuvimos un alumno venezolano también. Ah, qué interesante. Un alumno de Venezuela, Sí. tal cual, que por ahí nos comunicamos con él. Ajá, sí. Y siempre agradece la instancia. Así que esos cursantes, digamos, son hay que cuidarlos, hay que alentarlos, hay que acompañarlos en la trayectoria, porque están ahí porque han elegido la metodología Sí. como Sí. campo de desarrollo a nivel posgrado, ¿no? Y lo que vemos ahora es que muchos de los que están cursando lo hacen más porque están también trabajando como docentes en la parte metodológica dentro de las distintas carreras. Y eso ayuda porque realmente las dudas que presentan, los interrogantes, los aportes tienen que ver con su propia experiencia cotidiana con sus alumnos en el grado. Claro, y Sí. pienso también en los departamentos de tesis, qué Sí. interesante poder tener esta tan cerca, ¿no? Nosotros Sí. en la UNER tener esta formación en metodología a nivel de posgrado, Sí. cuarto nivel. Sí. Bueno, yo al comienzo de la entrevista tuve un lapsus porque dije nos invitan, quería decir nos visitan, pero, Pero yo te ustedes invité, nos ¿te acordás? invitan. Yo te invité a que nos llames. Claro, pero además ustedes, Elisa y Graciela y Elisa nos invitan con este entusiasmo, con esta claridad a cursar y a estudiar y a participar en la metodología de la investigación que es tan importante para el ejercicio profesional y para la investigación en sí misma. Así que les agradezco mucho que hayan venido. Nosotros a vos. Y esta tarde vamos a subir la entrevista a YouTube para todos los que no han podido escucharla en este horario. Así que muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Buenísimo, porque esto gracias. también abre las posibilidades a otro público que por ahí desconocemos y que podrían estar interesados en hacer un trayecto distinto dentro de esa formación permanente que aparece hoy como necesaria y que va a ser uno de los puntos principales en lo que ha decidido la Conferencia Mundial de Educación Superior. Bueno, queda siempre el espacio a disposición de ustedes para todas las veces que quieran venir. Buenísimo. Bueno, muchísimas Gracias. Muchas gracias. gracias.